Muy pero muy buenas, ¿cómo va? Espero que estén todos más que bien. Bien, hoy vamos a responder una pregunta que suele ser bastante polémica dentro del mundo de la programación o el desarrollo de software, y tiene que ver con que si HTML es o no es realmente un lenguaje de programación. Bien, primero tenemos que empezar entendiendo qué es HTML. Básicamente, HTML es un lenguaje de etiquetado, ¿sí? Que nos permite de alguna forma dar una estructura a el contenido. Particularmente HTML se utiliza en lo que vendrían siendo las páginas web o los sitios web, ¿sí? Y nos permite estructurar el contenido que nosotros vamos a estar visualizando en una web. Y lo hacemos mediante etiquetas que los navegadores interpretan y saben o definen qué forma tienen que darle, ¿no? Obviamente esto después evoluciona y se mejora con lo que es CSS, que hace la parte de estilos, pero hoy nos vamos a concentrar en solamente lo que es la estructura y el etiquetado de HTML. Por un lado, y ya entendiendo qué es HTML conciso y rápido, vamos a intentar entender qué es un lenguaje de programación. Básicamente, un lenguaje de programación es un lenguaje que nos permite, mediante distintos tipos de interacciones o una sintaxis o una serie de comandos, una serie de instrucciones, ¿sí? Llegar a un objetivo final, ¿sí? Naturalmente es procesar algún tipo de datos, resolver algún tipo de problemáticas, ¿sí? Pero siempre tenemos un fin lógico al final, ¿bien? Eventualmente procesamos datos, ¿sí? Y no nos centramos en cómo se van a estar visualizando. Entonces, la pregunta que es realmente polémica y que muchas personas se hacen es si HTML cuenta o no cuenta como un lenguaje de programación. Primero, tenemos que entender que HTML es muy importante, ¿sí? Dentro de lo que es la programación web, porque sin HTML no tendríamos una forma de generar la visualización del contenido. Por lo cual, más allá de que si sea o no sea un lenguaje de programación, que ya spoiler alert no lo es, estoy cansado de fingir que podría serlo, más allá de que nosotros podamos definir que no es un lenguaje de programación, sí tiene un papel muy importante, y justamente lo que es frontend está muy arraigado a lo que es el HTML. Pero para poder decir y definir y asegurar que HTML no es un lenguaje de programación, tenemos obviamente que fundamentar esta clase de afirmación. Y básicamente lo podemos hacer con lo que compone a un lenguaje de programación que, dado las circunstancias del lenguaje etiquetado, no tiene. Bien, para empezar vamos a hablar de lo que es la abstracción. La abstracción, sí, a un nivel por ahí más entendible, podemos decir que es lo que nos permite con los lenguajes de programación resolver un problema, sí, manteniendo cierta distancia de lo que nosotros queremos realizar. Dentro de lo que son los lenguajes de programación tenemos ciertas herramientas que combinándolas o usándolas en cierto orden nosotros vamos a poder obtener el resultado que estamos esperando, bien, sin a veces tener que pensar tan a nivel máquina. Ese nivel de abstracción no lo tiene HTML. HTML es llano y sencillo. Yo pongo una etiqueta, esa etiqueta cumple su función y nada más. Eh, por lo cual no vamos a tener un- una interacción, un proceso. Vamos a tener simplemente una etiqueta con una estructura para presentar un contenido. Bien. Por otro lado, viene algo que está muy arraigado, ¿sí? A lo que es la abstracción, que son las variables de las operaciones. Como ya dije anteriormente, nosotros en los lenguajes de programación em, buscamos, de cierta forma, solucionar una problemática. Y para esto podemos querer hacerlo o tener que hacerlo de diferentes formas. Algunas particularidades que tienen los lenguajes de programación, por ejemplo, es definir, por ejemplo, variables o realizar operaciones matemáticas y operaciones lógicas. Con esas herramientas, ¿sí? Más allá de sus diferencias, y van a haber más, ahora las vamos a ver, marcan la principal diferencia que nosotros vamos a tener con HTML. En un lenguaje de programación yo, por ejemplo, puedo sumar dos números y HTML por sí solo no puede hacer eso. Puedo definir una variable para reutilizarla o redefinirla más adelante y HTML no cuenta
con la posibilidad de definir estas variables. Asimismo, también tenemos operaciones lógicas, ¿sí? Que obviamente HTML no cuenta porque solamente nos permite realizar etiquetas para la estructura de un sitio. Otra cosa que por ahí es la más importante, ¿sí? Es el control de flujos. Dentro de lo que es la programación, nosotros como desarrolladores necesitamos realizar lógica y control de los flujos de nuestros sistemas. Eso lo hacemos con, por ejemplo, control de estructuras, bucles, condicionales, ¿sí? O por ahí más llano, un if, un while, un for, un find. Son herramientas que diferentes lenguajes de programación implementan, ¿sí? De diversas formas que obviamente dentro de HTML no vamos a encontrar. Tampoco lo vamos a encontrar porque HTML no tiene una estructura de datos. Yo no tengo una forma de estructurar un dato para poder procesarlo. Yo puedo de alguna forma estructurar el sitio para que muestre datos. Pero no puedo, por ejemplo, si a mí se me facilita una lista de cosas, ¿sí? No puedo de alguna forma iterar esa lista. Yo lo que puedo hacer es poner cada ítem, vamos a decirlo bruscamente o mal, pero solamente con HTML podría poner cada ítem uno abajo del otro a mano. Obviamente utilizando una lista ya sea ordenada o desordenada y los ítems específicos para que eso se estructure como corresponde, pero lógicamente no podría hacerlo. Bien, obviamente que en la actualidad existen frameworks que mediante, por ejemplo, JavaScript, nos permiten ir mutando, ¿sí? O dinamizando esa parte del HTML, pero el HTML final siempre termina siendo uno. Bien, y es justamente esto, es esa estructura con los datos ya eh, cargados, por decirlo de alguna forma. Interacción con la máquina. Una de las partes más importantes, ¿sí? Que nosotros tenemos dentro de los lenguajes de programación es la interacción con el mundo exterior, ¿sí? Y cuando hablamos del mundo exterior hablamos de la máquina, hablamos de bases de datos. Nosotros podemos escribir archivos, podemos este, bueno, conectarnos a una base de datos. eh, hay tener comandos directamente hacia el sistema operativo. O sea, hay una amplia variedad de herramientas o tareas que nosotros podemos realizar dentro de un lenguaje de programación que obviamente HTML no tiene la capacidad. Bien. Eh, Obviamente que cada lenguaje de programación tiene sus limitaciones. Algunos pueden comunicarse directamente con el sistema operativo, otros pasan por distintas capas, pero todos implementan de alguna forma esas posibilidades de tener una interacción con el mundo exterior, ya sea pudiendo escribir archivos, pudiendo leer bases de datos, pudiendo ejecutar alguna función dentro del sistema operativo o realizar alguna lectura del sistema operativo. Por ejemplo, si yo quisiera en HTML tener el horario, bueno, lo que voy a necesitar es seguramente JavaScript, que sí es un lenguaje de programación que me permite interactuar con el navegador o con el sistema operativo para obtener la hora, ¿sí? Y poder mostrarla en HTML. Pero propiamente en HTML solamente tendría un texto. Entonces no podría, ¿sí? Tenerlo de alguna forma dinámica. Estos son básicamente los pilares, ¿sí? Que diferencian a HTML de un lenguaje de programación. Bien, pero esto no, si bien HTML no es un lenguaje de programación, no quiere decir que no sea importante o que no se merezca el hecho de dedicarle tiempo. Incluso en todo lo que es el diseño web, ¿sí? El HTML juega un papel importante también en lo que tiene que ver con el posicionamiento, porque si nosotros utilizamos mal estas etiquetas, ¿sí? No solamente estamos estructurando mal el contenido desde una forma visual, que por ahí uno podría llegar a corregirlo con CSS, sino que estamos dando información falsa. Porque más allá de estructurar el contenido a nivel etiquetas y visual, HTML da una estructura de sitio que puede ser interpretada, por ejemplo, por los buscadores, ¿sí? Para indexar nuestro contenido. No es lo mismo usar H1, H2 o H3 para títulos y subtítulos, ni tampoco es lo mismo usar 3 H1 o uno solo, porque eso afecta directamente al posicionamiento de nuestro sitio. Entonces, HTML
sus reglas y su uso es algo realmente importante en el desarrollo web, ¿sí? Y que no, al menos al plazo que nosotros estamos viendo, no va a ser reemplazado. Entonces, sí es importante tener ese nivel de interacción y aprender, obviamente, más que nada para aquellas personas que se vayan a dedicar a frontend o a full stack, lo que es HTML. Pero entendiendo que este no es un lenguaje de programación y si nosotros ya estamos acostumbrados a pensar en lógica y demás, al ser un lenguaje de estructuras y etiquetado, es muchísimo más simple de entender y de empezar a aplicar. Obviamente que HTML fue evolucionando y con HTML5 puede agregar algunas complejidades en algunos lugares o algunas cosas adicionales, no deja de ser un lenguaje de etiquetado. Y en fin, este es el video de esta semana. Espero que les haya servido. Si tenés alguna duda o algún tema que te gustaría que hablemos en alguno de los siguientes videos, ya sea de informática, de Linux, de Windows, de macOS o de cualquier tema relacionado a la informática que te interese, voy a estar leyendo los comentarios para saber qué es lo que quieren que más o menos vaya haciendo. Nos vemos en el siguiente video y como siempre, un fuerte abrazo.